Muy bien. Vale, hoy empezamos una serie nueva que se llama Cosmovisión, una perspectiva cristiana de la vida. Y hoy vamos a hablar de Dios como el creador de todo, Dios el creador de todo. ¿Qué es cosmovisión? Es una palabra un poquito rara y quiero pues quizás definir qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de cosmovisión. Pero nuestra cosmovisión es algo que está muy dentro de nosotros y es como una brújula. Mira, en estos días, yo no sé cómo lo has pasado tú, pero en estos días ha habido tantísimos cambios con la normativa, con qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Yo me acuerdo que mi hija Keila, pues no sé si era el viernes o el jueves, o sea, días antes de que la daban vacaciones a los profes, dijeron, no hay vacaciones, hay que ir a trabajar el lunes. Y todos, pues algunos pues habían preparado viajes, otras personas pues habían hecho diferentes planes, pero de repente les dice, no hay vacaciones, hay que ir al cole el lunes. Y entonces, pues hombre, al cole el lunes. Pero luego enseguida dice, no, hay encierro dentro de municipios, hay vacaciones del cole. Yo no sé, tuviste que ir a trabajar el lunes, ¿verdad? Pero luego el martes no, el martes también. El miércoles finalmente tuvisteis vacaciones, pero luego se hizo pues el encierro por municipios y no pudimos movernos y no sabíamos exactamente qué hacer, cómo iban a ser las normativas exactamente. Y es difícil incluso planificar la reunión de esta mañana, era muy difícil porque no sabíamos quiénes iban a poder estar. Es mi brújula para tomar decisiones, es la información que yo tengo, con qué información dispongo para tomar una decisión buena o mala acerca de lo que voy a hacer. Y eso es lo que es nuestra cosmovisión, es la información, es nuestra perspectiva de la vida y nos ayuda a decidir qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Nuestra cosmovisión es algo tan dentro de nosotros que no nos damos cuenta ni siquiera que lo tenemos. Es, por ejemplo, si yo te pregunto, pues, ¿cómo es el aire? Pues no sé, el aire es el aire. Pero si yo te meto debajo del agua y te pregunto cómo es el aire, pues me hace falta para respirar. ¿Sabes? El aire es en nuestro ambiente, es donde nos movemos, es lo más normal del mundo, pero nos hace muchísima falta. Si tú preguntas a un pez cómo es su ambiente, pues normal, le sacas del agua y el pez se muere. Es algo que nos rodea, es algo que está metido dentro de nosotros. Ni siquiera nos damos cuenta que tenemos una cosmovisión, sin embargo, es algo que forma parte de todo lo que somos. Y nuestra cosmovisión muchas veces está fallido y a veces está bien. Hay cosas en cómo vemos al mundo, cómo estamos experimentando las cosas, cuál es ese filtro y cómo tomamos decisiones, que está bien, y hay otras partes que están mal. Hay 4 partes de lo que es cosmovisión. Hay 4 partes de lo que es cosmovisión, ¿vale? El primero es, y contesta 4 preguntas, ¿vale? Son 4 preguntas que esto contesta. El primero es, ¿de dónde venimos? Nuestro origen. ¿De dónde venimos? Es una pregunta que muchas personas tienen. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el origen? Y vamos a hablar especialmente del origen de todo. La segunda pregunta que contesta es, ¿cuál es el sentido o el propósito de la vida? Contesta la pregunta de propósito. ¿Cuál es el propósito o el sentido de la vida? La tercera pregunta que contesta es esta. ¿Cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? La moralidad. ¿Qué es correcto y qué no es correcto? Y desde luego, esto es una de las cosas que yo creo que como cristianos nos damos cuenta de que hay unas pautas muy importantes, en los demás también, los demás también, pero hay unas pautas muy importantes aquí. La cuarta pregunta que contesta es esta: ¿a dónde vamos? ¿Cuál es
nuestro destino? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito o el sentido de la vida? ¿Y cómo sé lo que es bueno y lo que es malo? Y luego la cuarta cosa es, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro destino? Y lo primero, vamos a contestar esta primera pregunta. Como cristianos, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es nuestra cosmovisión acerca de dónde venimos? Y claramente la pregunta es, ¿cómo llegó a existir el universo? Esta es la gran pregunta. ¿Cómo llega a existir el universo? Todo lo que vemos, la materia, la energía, el espacio, todas las estrellas que están aquí, el planeta Tierra, todo lo que estamos viendo, lo que tenemos a nuestro entorno, ¿cómo llega a estar? La Biblia nos dice, mira, la perspectiva cristiana, la perspectiva como seguidores de Jesús, de lo que es el origen del universo, es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo no hay una palabra para universo. Existe esta frase, los cielos y la tierra, con un artículo definitivo. Los cielos y la tierra, esa frase significa toda la realidad creada, ¿vale? Tiempo, materia, espacio, todo, y la energía. Todo lo que existe lo crea Dios. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque claro, estamos hablando de esto y sin embargo vivimos en una época y cuanto más progresamos, parece que más hostilidad hay en contra de una cosmovisión cristiana. Queremos, desde el tiempo de la iluminación, después de el Renacimiento, pues hay como un vuelco en vamos a poder eliminar a Dios del mundo. En verdad, lo que es la iluminación, pues tiene dos ramas, ¿no? La rama inglesa y la rama de continental europea. Y parece ser que hay un deseo de eliminar a Dios de esta cosmovisión. Y esto, pues hay muchas cosas que hablan de ello. Y intentamos agarrarnos a la ciencia, pues el universo, con Darwin, pues ya vemos que no hay necesidad de Dios. Antes como que Dios era lo que daba la respuesta a la vida y al ser humano, pero claro, viene Darwin y nos dice que esto está resuelto ya por la ciencia, no nos hace falta Dios. Pero yo quiero hablaros de las cinco evidencias más contundentes para la existencia del Dios de la vida, de la Biblia. Lo voy a repasar rápidamente porque no quiero meterme mucho en esto, no es una charla científica, pero creo que hay 5 evidencias muy contundentes que hablan de la existencia del Dios de la vida. Y la primera de la Biblia, la primera es esta, es sencillamente el origen del espacio, el tiempo, la materia y la energía. Tiene un comienzo. En el principio creó Dios a los cielos y la tierra. ¿Sabes qué? Antes de Stephen Hawking, Carl Sagan, un científico, un astrofísico, decía, el universo es lo que siempre ha sido, lo que siempre hay y lo que siempre será. El universo es eterno. Viene Stephen Hawking con otros, Alexander Velikin y otros, y dice, ¿sabes qué? El universo está expandiendo. Un universo que expande constantemente y continuamente tiene que tener un comienzo. Y de repente todo se echa por la borda. Todo ese universo eterno ya no existe. El universo tiene un comienzo. Cuando saca Stephen Hawking y Alexander Velikin su tesis sobre el Big Bang, el editor en aquel momento de la revista Nature decía esto, no podemos permitir que esto sea cierto, porque nos mete un rollo a la teoría de evolución. Hasta el momento, la teoría para que la evolución llevara su curso
era infinito. Necesitábamos millones de años. Necesitábamos miles de millones de años. Miles y millones de años. Porque claro, esto es eterno. Y luego de repente nos dice, no, 13,8 miles de millones de años. ¡Pum! Y la Tierra, menos todavía, 4,5 miles de millones de años. Más o menos, ¿no? A ti te gusta la astrología, Jorge. Entonces, sabemos que esto tiene un comienzo y si algo tiene un comienzo, tiene que tener un agente que lo causa, un agente que lo comienza, ¿vale? Para nosotros eso es Dios, agente, causante en mayúsculas, el Creador. La segunda evidencia es sencillamente el origen de la vida. Por mucho que querramos ver que en un laboratorio muy evolucionado, muy preparado, no se pueden crear ni el ADN ni el ARN que es tan necesario para la vida. En ningún sitio han podido crear vida. De hecho, ni siquiera podemos definir qué es vida. Es difícil definir qué es la vida. Definir si algo está vivo, más o menos se define. Todavía están decidiendo si los virus están muertos o vivos. Hay una discusión en cuanto a estas cosas, pero definir vida, sabemos cuándo falta, pero no sabemos cómo definir eso. ¿Cómo lo vamos a crear? ¿Cómo lo vamos a crear? La tercera cosa que da evidencia a la existencia del Dios de la vida es esta, la excepcionalidad del ser humano. El ser humano es una categoría aparte de todo lo demás. Incluso si crees que había Neandertal y todos los demás, Homo erectus y todos los otros antecedentes al ser humano, eran diferentes. No tenían la capacidad de lenguaje, no tenían la capacidad de moralidad, no tenían la capacidad de filosofía, no se preguntaban ellos la pregunta que estamos haciendo nosotros, ¿de dónde venimos? Eran meros animales, como mi gato. Quiero mucho a mi gato y a mí mi gato me parece buena, pero ¿sabes qué? No tiene un sentido de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es pecado y lo que no es pecado. El ser humano es excepcional. Respiró Dios en su nariz y fue el hombre un ser vivo. Es diferente el hombre a todo lo demás de la creación. La cuarta cosa es el perfeccionamiento de los parámetros del universo, de la Tierra y la vida de la Tierra para hacer posible la existencia y finalmente la redención de miles de millones de seres humanos. Mira, no solamente que la Tierra existe, sino que el universo existe como existe. Tuvo que ser la expansión del universo tan precisa, tan exacta, para que hubiese todas las materias primas, para que una Tierra con vida existiera, que alucina a todas las personas que lo estudian. ¿Cómo es posible? Pero no solamente eso, sino que la Tierra sea como sea para que haya vida, no para que haya microbios, porque las cucarachas, ya sabéis, viven donde sea, pero un ser humano es frágil y la Tierra puede soportar miles de millones de personas. La quinta cosa es esta, la quinta cosa es el poder predictivo de Génesis 1 para describir con precisión el orden cronológico de los eventos claves de la historia natural de la Tierra hasta llegar a los seres humanos. Génesis 1:2 nos da una perspectiva de cómo está viendo el narrador lo que está ocurriendo. Desde
desde que la atmósfera se vaya aclarando, desde que haya el movimiento de las placas tectónicas para que suba arriba la tierra y baje la mar abajo. Todas estas cosas, si tú estudias la historia de la naturaleza, coinciden exactamente con Génesis 1. Eso, que se haya escrito hace 4.000 años, es impresionante. Eso es impresionante. Nuestra cosmovisión tiene que empezar con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Como cristianos tenemos que aceptar que Dios es el creador de todos. Y hay muchas teorías yo he hablado mucho de la ciencia y el Big Bang. Hay muchos cristianos que tienen ideas diferentes acerca de cómo hemos llegado aquí. Pero lo importante es en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú puedes tener unas ideas que si es una evolución dirigida, si es una creación específica. Hay cristianos que creen en 6 días de 24 horas, pero lo importante es esto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto es lo importante. Y es importante porque no solamente aparece en Génesis 1, sino que aparece a lo largo de toda la vida. Y voy a leer unos versículos rápidamente que hablan de la creación, porque muchas veces pensamos, bueno, yo no sé cómo agarrarme a Génesis 1, porque no sé si son 6 días de 24 horas, yo no sé si son épocas, yo no sé si esto es poesía, yo no entiendo lo que estoy leyendo aquí. Entonces paso de esos primeros 2 capítulos, 3 capítulos de Génesis, voy a pasar de ello y voy a ir a lo siguiente, porque no me cuadra en mi mente cómo esto puede funcionar. Pero yo quiero decirte una cosa: no puedes saltarte esos 2 primeros capítulos. Y una persona que no es cristiana, ¿sabes dónde empiezan a leer la Biblia? No empiezan en el Evangelio de Juan, ni en Mateo, ni en Isaías. ¿Sabes dónde empiezan? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dicen, vale, es que me han enseñado otras cosas, esto no puede ser cierto. Ninguna persona, y yo pienso realmente que este es lo mejor que tenemos para defender nuestra fe. Yo pienso que es lo mejor que tenemos para defender nuestra fe. Pero como cristianos no debemos avergonzarnos, debemos afianzarnos aquí, porque toda la Biblia habla de Dios como creador de todo. Vamos a hablar, mira, el Salmo 104, ya empezando por ahí, habla de la creación. Job 37 al 38 habla de la creación. No pienses en ningún momento que eso se queda en Génesis 1. Isaías 24, vamos a ir mirando estos versículos, los voy a leer rápidamente, pero Isaías 42, el versículo 5 dice así: así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, y el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella anden. Dios, el creador de los cielos. Mateo 19, el versículo 4, dice esto: y respondiendo, él dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Jesús está citando Génesis 1, no lo podemos saltar nosotros, ¿vale? El que los creó. Juan 1, el versículo 1 al 4 dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del hombre. Mira, lo que está diciendo Juan 1 es esto: no hay nada en existencia que no lo ha hecho Dios. Y luego dice aquí, si bajas al versículo 14, que no lo tengo ahí en la pantalla, en el versículo 14 dice esto: y el verbo era Dios.
¿Sabes? Jesús, este es el verbo, Él vino y moró con nosotros, vivió entre nosotros y este era Jesús. Vamos a seguir en Hechos. Lucas nos está diciendo esto, el autor de Hechos es Lucas y dice esto. Por cierto, cuando pone ahí LBA, normalmente yo uso la versión Reina Valera, pero cuando pone LBA es la Biblia de las Américas. Es una versión un poco diferente y la uso de vez en cuando. Dice esto en Hechos 17, el versículo 26. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Y de uno hizo todas las naciones. Está hablando de Adán. Está hablando de un hombre singular que empieza todas las razas de la humanidad. Nos cuesta a veces meternos esto en la cabeza, pero esto es así. Luego Romanos 1, del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo es esto: toda la creación da evidencia de que hay un Dios. Toda la creación anuncia que hay un Dios. El Salmo 19 habla de esto. Y entonces es evidente que Dios existe porque existes tú. Es evidente que Dios existe porque existe el mundo. Pero por alguna razón estamos empecinados en eliminar a Dios de nuestras vidas. Hay una razón por ello, Hay una razón por ello. Pero estamos empecinados en eliminar Dios del mundo, Dios de nuestra conciencia y Dios de nuestra vida. Hebreos 1, el versículo 2 dice esto: en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, hablando de Dios, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra ahí que usa de universo creo que es aion, y es todo lo que existe, incluyendo el tiempo. Un Dios que no existe dentro de los confines de la materia y el tiempo. Él es aparte. Como es aparte, lo crea todo. Hebreos 11:3 dice esto: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo creo por fe que el universo fue creado por Él. Y Apocalipsis, mira, desde Génesis hasta Apocalipsis, un Dios creador de todo. Apocalipsis 4:11 dice esto: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No podemos pensar en ningún momento, esto se queda en Génesis y luego me puedo olvidar de un Dios que crea todo. Esto es central para tener una cosmovisión cristiana. Dios es el creador de todo. Dios es el que todo lo crea y todo existe por su voluntad. Mira, entonces, si esto es así, ¿cómo me afecta eso a mí como persona? ¿Vale? Si Dios es el creador de todo, ¿cómo me afecta a mí? Yo he sacado 3 cosas que quiero dejar con vosotros, ¿vale? El primero, que tú no estás solo, tú tienes un valor incalculable, y la tercera cosa es esta: Él manda y tú no, ¿vale? Si Él es el creador, Él manda y yo no. Entonces vamos a mirar el primero. Él es nuestra referencia. Si Dios existe, mira, en medio de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Tú no estás solo. No estás sola.
A veces pensamos, y siento mucho por las personas que están en los hospitales, los ancianos que están ahí con COVID y están solos ahí. Pero en ningún momento estamos solos. Dice, creo que es el Salmo 57, dice que Dios recoge cada lágrima que cae de nuestros ojos. Dice que los apunta en su libro. Ninguno de nosotros estamos solos. Si Él es el creador de todo, no estamos solos. No estamos en un lugar perdido entre las galaxias y no sabe Dios de nosotros. No, Él está con nosotros. Y Mateo 18, el 20 dice esto: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estaba hablando del Espíritu Santo, que si tú y yo hemos creído en el mensaje de salvación, aceptamos a Jesús dentro de nosotros, el Espíritu Santo viene a vivir instantáneamente, viene a vivir dentro de nosotros, nos da vida y está con nosotros para siempre. Nunca nos deja. Nunca nos deja. La segunda cosa que quiero dejar con vosotros es esto. Somos su diseño y tenemos un valor incalculable. El mero hecho de que el ser humano está en una clase separada de todo el resto de la creación, eso es algo único. Pero la Biblia sigue hablando del valor del ser humano. Pero no vamos a hablar del valor del ser humano, ¿vale? Vamos a hablar del valor que tú tienes, ¿vale? El valor de cada uno de nosotros. A veces siento tristeza por algunas personas porque veo que se desvaloran. Veo que como que toman decisiones porque no tienen esta cosmovisión. Se infravaloran y dicen, es que ¿para qué voy a intentarlo? ¿Para qué voy a luchar? Están solos y piensan que no valen nada. Piensan que son como un animal más. Viven un tiempo y luego se mueren. Pero no es lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Mi cosmovisión, la forma de que yo entiendo la vida es que cada uno tenemos muchísimo valor. Y esto es también pensar que, vale, yo tengo valor, pero también lo tiene la persona que está a mi lado. Entonces necesito extender amor y cariño y ese mismo sentido de valor que yo siento hacia las demás personas. Mira lo que dice en el Salmo 139, los versículos del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Lo que está diciendo es que incluso cuando nosotros estábamos siendo formados en la tripa de nuestra mamá, Dios estaba viendo eso. Pero antes de eso, dice aquí en el versículo 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar uno de ellos. Que nosotros, antes de nacer, Dios te tenía en su mente, te tenía en su conciencia, una persona exactamente como tú, con tus rasgos, con tus ideas, nacido en el país donde tú naciste, criado donde tú te criaste. Él sabía que tú ibas a existir. Pone valor impresionante sobre sobre cada uno de nosotros. Y si fuera eso poco, el mero hecho, lo que dice en Juan
3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, pon tu nombre ahí, porque de tal manera amó Dios a Carolina, porque de tal manera amó Dios a Keila, porque de tal manera amó Dios a Belkis, y a Paula, y a Eder, y a Jorge, y a Maya, o cualquier otra persona que nos ve por vídeo, porque de tal manera nos amó que Él dio su vida en la cruz para que nosotros no tuviéramos que perdernos, sino tener vida eterna. Estábamos encaminados a la perdición, a perdernos. Pero Él dijo, ¿sabes qué? Vales demasiado para mí, para que vayas a la perdición. Yo te voy a rescatar, te voy a sacar de ahí. Y muero en la cruz para que tú puedas tener vida eterna. Es el valor que Él tiene sobre nosotros. Esta es la cosmovisión cristiana. Creador y redentor. Y te voy a decir una cosa, cada vez que se habla de la creación, se habla de la redención en la Biblia. Cada vez que hay creación, hay un plan para rescatar, porque Él sabía antes de que creó que iba a tener que rescatar. Lo preparó para nosotros. Eso es amor, eso es amor, eso es una idea, un destino, un plan que Él tiene para nosotros. Y la última cosa es esta. Si Dios es el creador, entonces tengo que ceñirme a sus ideas, a sus planes, a su diseño. Él es Dios y yo no. Él es Dios y tú no. Él manda y yo no. Él manda y tú no. La razón por la que yo creo que queremos eliminar a Dios de nuestra existencia, de nuestra mente, de nuestra conciencia, es porque esto me ciñe a vivir una vida según lo que Él quiere. Si Dios no existe la moralidad, no hay una referencia de qué hago o no hago, mi cosmovisión cambia radicalmente. No tengo que preocuparme de estas cosas. Pero mi cosmovisión me dice esto, Dios manda. Y Salmo 100, el versículo 3, me encanta, dice esto, reconoced que Jehová, reconoced que Yahvé, el gran yo soy, es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Cuando yo tengo esa idea, esa cosmovisión, que debo mi existencia a un ser que es incalculablemente más grande, más fuerte, más inteligente que yo, de repente veo que le debo algo, que necesito volcarme en saber por qué estoy aquí. Vamos a hablar de eso la semana que viene. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Pero el hecho de que Él es el creador, eso debería empezar a hacernos pensar, vale, ¿qué tengo que hacer? Mira, yo solamente quiero acabar con esto, lanzando estas cosas. Si tú te has resistido por cualquier razón rendirte a Él, diciendo, tú mandas y yo no, este es el momento de sencillamente decirle, Jesús, tú mandas y yo no. Yo quiero doblegar mi voluntad, doblegar mis pensamientos a seguirte a ti. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Cómo debo vivir yo? Porque no deseo hacerlo de otra forma. Eso es lo primero que yo te lanzaría
hacer, doblegarte. Y si hay cosas directamente en contra de Dios, en contra del Creador, este es el momento de decirle, tú mandas y yo no. Yo quiero dar todo lo que soy para seguirte a ti. Y yo te invitaría a decirle, Jesús, yo quiero que entres en mi vida y que me llenes de ti. Que ese sentimiento de estar solo, lo que habíamos hablado de que no estamos solos, decir, Espíritu Santo, ven con tu presencia y lléname, porque yo te necesito y yo te quiero. Quiero que tu presencia esté dentro de mí y quiero que me llenes. ¿Os parece bien? Vamos a orar para acabar. Jesús, yo te pido por las personas específicamente hoy que se sienten solas, que se sienten vacías, sin propósito, sin destino. Te pido que tú visites a esas personas en su salón, en su habitación, si están viendo por vídeo, a la persona que está aquí, que se siente sola, que se siente insegura. Jesús, con tu Espíritu Santo, yo te pido que les envuelvas, que les abraces, que comuniques tu amor como un bálsamo que les cubra desde los pies hasta la cabeza, con un calor que les envuelvas, Padre. Tócales, Señor. Somos tuyos, Jesús, somos tuyos. Ovejas de tu prado, tú eres nuestro Creador. Nos rendimos a ti. Y si has estado en ese momento que nunca has dado tu vida a Jesús, yo quiero animarte ahora mismo a decirle, yo creo en ti y quiero tu salvación. Quiero tu salvación, Jesús. Yo sé que iba rumbo a la perdición, rumbo a la muerte, rumbo a la destrucción. Y creo en tu muerte. Creo en tu resurrección. Ven y sálvame. Entra y viva dentro de mí por tu Espíritu Santo. Amén. Oye, sin más, yo quiero bendeciros, que Dios os proteja durante esta semana, que proteja nuestras mentes de la ansiedad, de la incertidumbre, de los pensamientos de inseguridad. Nuestros días están contados. Él ya sabe cuántos días vamos a vivir y cuántos días no. Y estamos en sus manos, así que vamos a confiar en Él, porque Él sabe mejor que nosotros. Y nos veremos la semana que viene, ¿vale?